¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y haber vencido, como dice el texto, llegamos a tener, como dice acá, a comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida en el huerto del Edén llegó a tener querubines con espada que guardaban el camino a ella. Aunque el hombre quisiera el perdón, la misericordia, la clemencia de Dios, pero no había resguardado. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en pecado, se hubiera convertido en un monstruo de maldad, aunque lo es en la actualidad. Cuanto más pensar si hubiera tomado el árbol de la vida y en pecado, pero quedó guardado. Y un día pensaba en ello, porque cuando usted mira, cuando Dios le da el diseño del propiciatorio a Moisés, aparecen los querubines, pero ya no están con una espada, ya no, porque el propiciatorio significa un lugar de misericordia, un lugar de reconciliación, un lugar de amistad. Se miran por las escrituras los querubines con sus alas extendidas, que hablan de la gracia, de la bondad, de la benevolencia de Dios, que el hombre que realmente que viene a ser expiado el pecado de él por la sangre de Cristo haya redención, perdón y vida eterna, hermano amado. Derecho, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio. ¿Dónde está el árbol de la vida que habla de Cristo? Dice el verso que está en medio del paraíso de Dios. Pensar en ello, cuando el verso dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, aunque uno no quisiera, llegará el día en que la muerte le tocará a usted y nos tocará a todos, pero realmente, ¿cuál es la morada? ¿Cuál es su lugar? Uno sabe y está consciente que le espera, su habitación es el paraíso de Dios. Ahora, miraba esta palabra y al contemplarlo, cuando dice, bueno, el paraíso de Dios, estaba viendo y para que ya le decía que es una verdad en las escrituras, cuando uno mira que el paraíso de Dios, pero ¿dónde está? Mire la segunda carta a los Corintios, porque cuando la palabra nos muestra, a nosotros le dicen al malhechor, hoy estarás conmigo. Pueda que el Señor venga hoy y nos lleve a la iglesia. Bueno, vamos al paraíso de Dios. Pueda que la muerte venga y se vaya en lo individual, pero el hombre va al paraíso de Dios. Oiga el texto. Mire la segunda de Corintios capítulo 12, el verso es el 2, 3, 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Oiga el 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Cuando usted encuentra esta frase, llega a entender cómo el apóstol le escribe hace 14 años. El hombre se queda pensando, bueno, dice, fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero fue arrebatado, dice el hombre. Algunos dudan en el arrebatamiento de la iglesia, pero hay quienes han sido arrebatados. Felipe fue alguien que fue arrebatado. Pablo, el apóstol, fue arrebatado al tercer cielo, pero ¿para qué fue arrebatado? Pero nos deja una gran información cuando dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero el tercer cielo es el paraíso de Dios. Un día me quedaba a escribir algo acerca, por ejemplo, la verdad acerca del purgatorio. Así.
Porque allá está, ahí la religión romana siempre habla del purgatorio, del limbo, pero ¿quiénes van allá? ¿Por qué van allá? Según él. Pero realmente entre el paraíso y el infierno no hay un término medio, no hay un lugar donde vaya alguien a pagar, como ellos llaman, pecados veniales, porque pecados veniales le llaman ellos a aquellos que se llaman falta y que tienen que ir a purgar cierto pecado. Y que para ello han inventado las indulgencias, que el hombre, el rico que da más dinero, como el pobre que desmera en vender aquello y echar su dinero, que al nomás cae su dinero en el cofre que ellos tienen, las almas salen del purgatorio. Una gran mentira. Porque existe, le decía a usted, la verdad sobre el paraíso de Dios, como la verdad acerca del infierno también, del tormento. Pablo, el apóstol, escribe y dice que siendo él arrebatado al tercer cielo, pero viene Dios y se lo lleva allá donde le da palabras. Cuando dice la palabra de Dios, palabras inefables, las podemos traducir palabras inexplicables, pero la escritura griega para ella dice de una vez que son palabras que no se repetirán más. Si a él le revelan lo que Dios nos ha revelado en la palabra, como se llama la sana doctrina, la que tenemos acá, esa revelación, como él lo escribe en el verso 1, cuando vendré a las revelaciones y visiones de Dios, Dios le reveló al Pablo, el apóstol, la manera como le debe uno servir a Dios, cómo presentarnos a Dios, cómo honrar a Dios. De todo está en este libro. Pero dice el texto, cuando dice palabras inefables, esa revelación, porque está hablando de revelación según los textos que tenemos acá, que no se volverá a repetir más, no más revelación. Alguien que diga, bueno, me reveló Dios, pero hay quienes revelan, hablan de revelaciones para dañar o estafar a alguien por allá, pero la palabra ha quedado revelada, escrita. O por ejemplo le podría mencionar Judas 3, cuando dice a que contendáis ardientemente, vigorosamente por la fe que ha sido dada, revelada una sola vez a los santos, no más revelación. Usted puede hablar de una revelación, pero hablaríamos de algo revelado en ese libro que ya está revelado y ahora se transmite al corazón. Pero dice acá que voy arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Yo me quedaba viendo algo y pensaba en ello, hermano, y tal vez presentárselo a usted, porque hay cosas que vienen a ser inquietantes en la vida y pregunta a alguien de una y otra manera, pero al paraíso. Yo me quedaba viendo acá. Cuando alguien realmente va al paraíso, ¿por qué vamos al paraíso? Voy a leerle una frase que me quedaba a mí y me hace pensar tanto. Mateo 18. Oigamos algo en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, y el verso es 1. Oiga lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero pensaba en esta palabra cuando dice: de cierto os digo que si no volvéis. Si ustedes no tienen ese cambio, esa actitud de un niño, como el verso lo describe acá, no pueden entrar en él. Pero uno se queda viendo a pensar en la vida de un niño, la inocencia de un niño.